Durante nuestra luna de miel, mi esposo salió un momento para comprar algo de comer. De pronto, mi suegra, a quien no esperaba ver, entró en la habitación del hotel. Me tendió una cartera repleta de billetes y susurró: «Rápido, compra un billete de avión y vete de la ciudad ahora mismo». En aquel momento no comprendí del todo cuánta razón tenía. Hola. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan y no olviden dejar un me gusta y suscribirse. Que disfruten la historia. Pero dejemos que empiece desde el principio. Pocas horas antes, el mundo parecía perfecto. Mila estaba sentada al borde de la cama en su modesta habitación de hotel, sonriendo. La luz del sol se filtraba entre las cortinas translúcidas, bañando el cuarto con un resplandor cálido, dorado como la miel. Afuera, las hojas se mecían con el viento, y el rumor lejano y apacible del mar llegaba hasta sus oídos. Era el tercer día de su luna de miel, el tercer día de su nueva vida. La vida de Mila Babilobacimarina. Se giraba el anillo de boda, sencillo pero elegante, entre los dedos. Todavía le parecía un sueño. A los 36 años, cuando ya casi había perdido la esperanza de encontrar a su persona, apareció Adrián. Adrián Cimarin, apuesto, carismático, miembro de una familia respetada y de buena posición. Había irrumpido en su vida ordenada y serena como un torbellino. Directora del Centro Cultural Distrital, acostumbrada a valerse por sí misma y a resolverlo todo sola, Mila volvió a sentirse simplemente una mujer amada. Adrián la cortejó con una mezcla irresistible de intensidad y delicadeza. Flores sin motivo, entradas para el teatro, cenas a la luz de las velas. Escuchaba con sincero interés, admiraba su entrega al trabajo, elogiaba su firmeza y le repetía que una mujer como ella, fuerte pero tierna, era precisamente lo que había buscado toda su vida. Y ella le creyó. La boda fue sencilla, pero conmovedora. Asistieron sus colegas del centro cultural, su amiga íntima Liuda, algunos amigos de Adrián y por supuesto sus padres. Víctor Cimarin, su padre, imponía respeto, un hombre de porte autoritario, dueño de una gran empresa de logística, un hombre conocido en toda la ciudad. Era reservado pero aprobador. Su esposa, Raiza, en cambio, le pareció a Mila algo extraña, elegante y perfectamente arreglada, pero con una ansiedad persistente en la mirada. Sonreía poco y su voz tembló al pronunciar el brindis. Mila atribuyó aquello a los celos naturales de una madre. Era lógico que sintiera inquietud al entregar a su único hijo a otra mujer. Sumida en sus pensamientos, Mila se sobresaltó al oír la voz de Adrián. Salía del baño con la toalla ceñida a la cintura, se acercó, se sentó a su lado y le besó el hombro con dulzura. Olía a frescura y a gel de ducha caro. Pensando en su boda, Mila se recostó en su pecho, irradiando felicidad. «Esto es solo el comienzo», le susurró en el cabello. «Nos espera toda una vida». Se levantó y empezó a vestirse. Pantalones de lino claros, camisa pálida. «Ahora vuelvo», dijo mientras se guardaba la cartera en el bolsillo trasero. «Iré a comprar el vino que probamos ayer y unas frutas. Querías melocotones, ¿verdad?» «Sí», sonrió Mila. «Te espero». La besó de nuevo, largo y tierno, y salió. La puerta se cerró suavemente tras él. Mila se quedó sola, envuelta en una dicha absoluta y serena. Se acercó a la ventana y contempló el jardín verde y soleado del complejo turístico. Allí estaba. La felicidad femenina, sencilla, callada, real. Un golpe repentino en la puerta la sobresaltó. Era fuerte, urgente, casi desesperado. Tal vez Adrián había olvidado su tarjeta. Aún sonriendo fue a abrir. En el umbral estaba su suegra, Raiza Cimarin. Mila se quedó petrificada. ¿Qué hacía allí? Estaban a 4 horas de su ciudad natal. Pero el asombro por su presencia quedó eclipsado por su aspecto. Raiza no llevaba maquillaje. Su cabello, habitualmente impecable, estaba despeinado, pálida como el papel, con ojeras marcadas, y lo más inquietante, unos ojos abiertos de par en par, dominados por el pánico. Sin decir palabra, Raiza entró y cerró la puerta de un empujón. Le tomó la mano a Mila. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Escucha con mucha atención», susurró, con una voz que sonaba más fuerte que un grito. «No tienes mucho tiempo». Sacó de su bolso una cartera gruesa y la colocó en las manos de Mila. Era pesada,
abultada de billetes. Él no es quien dice ser, continuó, mirando hacia la puerta con evidente temor, como si Adrián pudiera regresar en cualquier momento. Te van a destruir. Te lo quitarán todo. Mila la miró perpleja. Las palabras de su suegra sonaban a delirio. ¿Destruirla? ¿Quién es? Raiza Víctorovna. ¿Qué sucede? No entiendo. Alcanzó a decir. No me interrumpas, replicó la mujer con brusquedad. No hay tiempo. Toma el dinero. Ahora mismo ve a la estación o al aeropuerto. Compra un billete, el que sea, lo más lejos posible. Desaparece, ¿me entiendes? Desaparece por un tiempo. La sacudió de los hombros, tratando de sacarla de su parálisis. No me llames. Bajo ninguna circunstancia llames a nadie de la familia. Y no lo llames a él. Solo vete. Rápido. Sin esperar respuesta, Raiza giró, abrió la puerta, echó una mirada al pasillo y al no ver a nadie se deslizó fuera. La puerta volvió a cerrarse suavemente. Mila permaneció inmóvil en medio de la habitación, con la cartera apretada entre las manos. Las palabras de Raiza resonaban en su cabeza. Te van a destruir. El silencio se volvió opresivo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Un ataque de nervios? ¿Un delirio? Siempre había considerado a su suegra algo excéntrica, pero nunca hasta ese punto. Su primera explicación fue la más sencilla: celos. Unos celos maternales, irracionales, llevados al extremo. Incapaz de aceptar que su hijo pertenecía ahora a otra mujer, había venido a montar aquella escena teatral. Sí, eso tenía sentido. Intentó sonreír, pero sus labios no respondieron. Miró la cartera de cuero gastado, anticuada. La abrió. Dentro había fajos perfectamente ordenados de billetes de 5.000 rublos. Demasiados para una simple escena de celos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Un sudor frío le recorrió la espalda. Se acercó a su bolso, metió la cartera en el fondo, bajo los cosméticos y un libro, fuera de la vista. No pensaría más en ello. Se lo contaría todo a Adrián y juntos se reirían de aquel arrebato absurdo de su madre. En ese momento, la cerradura giró y la puerta se abrió. Adrián entró sonriendo con su encanto habitual. En una mano llevaba una botella de vino, en la otra una caja de bombones. «Mira lo que traje», dijo, dejándolo sobre la mesa. «¿Y tus favoritos, con nueces?» Solo entonces la miró, y su sonrisa se desvaneció lentamente. «Mila, ¿qué te pasa? Estás pálida, como si hubieras visto un fantasma». Ella tragó saliva e intentó hablar con calma, pero la voz le tembló. «Adrián, tu madre estuvo aquí». Por un instante fugaz algo cruzó por los ojos de él. No era sorpresa ni preocupación, sino una mirada fría, calculadora, que desapareció enseguida. Frunció el ceño fingiendo desconcierto. «Mi madre. ¡Qué tontería! No tiene ningún motivo para venir aquí. Estuvo aquí hace apenas unos minutos», insistió Mila, mientras la confusión daba paso al miedo. Se comportó de forma muy extraña. «Me dijo que me fuera. Me dio esto». Se detuvo. Adrián la observaba con una intensidad que la heló. Su rostro se endureció. Ya no era el del hombre encantador de siempre, sino otro, desconocido, implacable. «¿Qué te dio?», preguntó con una voz plana, sin emoción. Mila guardó silencio, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia el bolso. Bastó ese gesto. En 2 zancadas, Adrián cruzó la habitación, tomó el bolso, no con delicadeza sino con violencia, y volcó su contenido sobre la cama. Entre los lápices labiales, las llaves y el teléfono, cayó la cartera. Él la recogió sin mirarla. Sus movimientos eran bruscos, cargados de ira. «Mi madre no está bien», dijo con el mismo tono monótono. «A veces dice cosas que no debería». Guardó la cartera en su bolsillo y se volvió hacia ella. En su mirada ya no quedaba rastro de amor, solo hielo y acero. «Olvida las tonterías que te dijo. Estamos de luna de miel. No la arruines». No fue una petición. Fue una orden. Una amenaza. Mila miró al hombre con el que se había casado apenas 3 días atrás y no lo reconoció. ¿Dónde estaba su Adrián dulce y atento? ¿Quién era ese extraño frío e implacable? La habitación que media hora antes había parecido un paraíso se transformó en una trampa. El pecho se le contrajo. Le costó respirar. En el silencio ensordecedor que se había instalado entre ambos, un sonido agudo rasgó el aire. Su teléfono vibró sobre la mesita. Los dos se sobresaltaron y miraron la pantalla. Un mensaje.
Una notificación automática del banco. La mano de Mila tembló al coger el teléfono. El corazón le latía en la garganta. Leyó el breve texto. Su solicitud de préstamo por 5 millones de rublos con garantía sobre la propiedad en la calle Lenin en 42. Ha sido aprobada. El mundo se inclinó. 5 millones de rublos, con garantía sobre su piso. El piso de su abuela, su único hogar, su fortaleza. Ella nunca había solicitado ningún préstamo. Nunca, no podía respirar. Mila miró la pantalla, las letras negras sobre el fondo blanco, incapaz de exhalar. Las palabras se le clavaron como un puñal. 5 millones, garantía, su apartamento. La voz de Adrián sonó a su lado antes de que ella pudiera reaccionar. Dio un paso adelante y arrebató el teléfono de sus manos debilitadas. Sus ojos repasaron el mensaje con rapidez. Su rostro no mostró ni estupor ni sorpresa. Apenas una molestia, como si ella hubiera visto algo que no debía. Intentó sonreír, pero la sonrisa quedó torcida, forzada. Spam, dijo con desdén. Estafas bancarias. Lo mandan a todo el mundo. Ignóralo. Le devolvió el teléfono, pero Mila no lo tomó. Lo miró, y el velo de amor que la había cubierto durante meses comenzó a rasgarse, pedazo a pedazo. Estafadores que conocían su dirección exacta y aprobaban un préstamo por una suma enorme. Un recuerdo la atravesó como un rayo. Una semana antes, en Samatok, antes de la boda, Adrián le había puesto delante un fajo de papeles. Milochka, firma aquí, aquí y aquí. Había insistido. Son solo formalidades del hotel, del catering. Papeleo de la boda, déjame a mí con todo, feliz, confiada y distraída. Ella firmó sin leer. Recordó la pluma deslizarse bajo la palabra gruesa y burocrática, poder notarial. Náuseas le subieron por la garganta. Firmé un poder notarial, murmuró. Sí, lo firmaste, respondió Adrián con impaciencia. Era necesario para los trámites, para nuestro futuro. ¿Qué trámites, Adrián? ¿Que soliciten un préstamo de 5 millones sobre mi apartamento? Mila, no empieces. Su voz se tensó. Son cosas complicadas, no las entenderías. Es asunto de negocios, te van a destruir, resonó la advertencia de Raiza en su mente. Ahora Mila lo comprendía, no eran celos, era una advertencia. Un último intento desesperado de salvarla. Me encuentro mal, balbuceó. Voy al baño, necesito lavarme la cara. Él entrecerró los ojos y dio un paso que le cerró el paso. Mila, no seas tonta, hablaremos con calma, dijo. Pero ella ya no escuchaba. Solo veía cómo la trampa se cerraba. Su instinto de supervivencia, dormido por un mes de dicha, rugió con fuerza. Le empujó a un lado, no con violencia pero con decisión, y se refugió en el baño. El cerrojo hizo un clic seco, como un disparo. Apoyó la espalda contra la puerta fría y respiró con urgencia. Hubo un golpe amortiguado al otro lado. Déjame entrar. Abre ahora mismo esta puerta. La voz de Adrián estaba áspera, llena de amenaza. Ella no contestó. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Dinero. Necesitaba dinero. Raiza se lo había dicho. A tientas rebuscó en el bolso. La cartera que Adrián le había regalado no estaba. Entonces sus dedos toparon con algo rígido en un bolsillo lateral. ¿Recordó? La cartera que Raiza le había empujado a las manos. En pánico, había guardado instintivamente varios fajos de billetes dentro del bolso. Un gesto mecánico. Un gesto que podía salvarle la vida ahora. Sacó el dinero. Varios gruesos paquetes de billetes de 5,000 rublos. Con las manos temblorosas abrió la aplicación de reparto. Tecleó su dirección con torpeza, calle Lenin 42. La app calculó la ruta y la tarifa, 2 horas. Exorbitante. No le importó. Pulsó pedir. Desde fuera llegó un golpe más fuerte y exigente. Mila, no lo repetiré. Abre o derribaré esta puerta. Te arrepentirás. Una notificación apareció en su pantalla. Un Renault Logan gris, matrícula 734, en camino. 5 minutos, 5 minutos. Tenía que aguantar 5 minutos. Observó el diminuto baño. La ventana daba a un muro. No había escapatoria salvo por la puerta. Él seguía golpeando y gritando. De pronto los golpes cesaron. Se oyeron pasos que se alejaban y una voz apagada, probablemente llamando a recepción para pedir una llave. Su oportunidad. Respiró hondo, contó hasta 3, giró el cerrojo y abrió de golpe.
Adrián estaba a unos metros de espaldas, hablando por teléfono. Al oírla se volvió. La rabia le desfiguró el rostro, pero ya era tarde. Mila salió como una exhalación. No recuerda haberse calzado las sandalias ni haber cogido el bolso. Simplemente corrió por el pasillo, por las escaleras, por el vestíbulo, dejando a la recepcionista atónita. Salió al sol cegada por la luz. El Renault gris estaba llegando, tiró de la puerta y se dejó caer en el asiento trasero. «Conduce, por favor, conduce», gritó. El conductor, un hombre mayor con bigote, la miró por el espejo retrovisor sorprendido, pero pisó el acelerador. El trayecto de 2 horas se convirtió en una tortura. Mila se acurrucó en un rincón, mirando las cosas pasar en un borrón gris. En su cabeza una idea no la abandonaba. Todo había sido una farsa. Su amor, sus cuidados, sus palabras dulces, todo un montaje cruel para arrebatarle el apartamento, el piso de su abuela, el único hogar que le quedaba. Pensó en Víctor Simarin, en su mirada pesada y evaluadora el día que se conocieron, en esa sonrisa cortés y fría. Ahora lo entendía. No la había considerado como nuera, sino como un activo, un bien que se podía explotar y desechar. Y Raiza, pobre Raiza, no había podido soportar el engaño y en el último instante había intentado salvarla. Cuando el taxi entró en su ciudad, el corazón de Mila latía con violencia. Indicó al conductor la dirección y las calles le resultaron familiares. El centro cultural donde había trabajado durante 10 años, el parque donde paseaba con Liuda. Y al fin, su casa, su fortaleza. Pagó al taxista, le lanzó algunos billetes extra y bajó. Corrió hasta la entrada, subió de un salto hasta la 3ª planta. El aliento se le escapaba entre gemidos. Metió la llave en la cerradura y no giró. Se deslizó a medias y se quedó atascada. Volvió a intentarlo. Nada. El mecanismo nuevo se lo impidió. Su corazón se hundió. La cerradura había sido cambiada. Lágrimas de impotencia y furia nublaron su visión. Golpeó con violencia su propia puerta. «Abran. ¿Quién está ahí? Esta es mi vivienda». No hubo respuesta. Entonces notó un papel pegado a la puerta, perfectamente alineado. Era un formulario oficial del gobierno. Temblando, lo arrancó. Un aviso, debido a un cambio de titularidad según contrato, el acceso a la vivienda situada en la calle Lenin 42, apartamento 12, para la ciudadana M. Babilova queda restringido. Las piernas le fallaron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, apretando entre las manos el aterrador documento. Todo había terminado. Lo habían hecho con una rapidez y una crueldad inhumanas. En ese instante la puerta del edificio se cerró de golpe abajo. Pasos pesados resonaron por la escalera. Mila levantó la cabeza. 2 figuras aparecieron en el descansillo, Adrián y su padre, Víctor Simarin. Adrián mantenía la mirada fija en el suelo, evitando sus ojos, mientras Víctor la observaba directamente. Sereno, frío, sin un atisbo de compasión. Como una boa que mide a su presa, se detuvo a pocos pasos. Vestía un traje impecable, recién afeitado y radiando autoridad y control. «Mila, estás armando un escándalo», dijo con voz uniforme, carente de emoción. «Levántate. Los vecinos están mirando». Ella no se movió, solo lo observó desde abajo, ahogándose en su propio odio. «Esto ahora es un asunto familiar», prosiguió él con la misma frialdad. «Los caprichos son inadecuados. Y este apartamento ya no te pertenece». De pronto se oyeron pasos apresurados y una respiración entrecortada desde el piso inferior. «Mila, Mila». Su amiga Liuda apareció con el rostro pálido y desencajado. «Gracias a Dios te encontré. Te llamé, pero tu teléfono estaba apagado. Fui a tu trabajo». Se detuvo al ver a los Simarin, pero enseguida se volvió hacia Mila y bajó la voz. «Esta mañana hubo una reunión de emergencia. Anunciaron que te transfieren a una sucursal en la región, a 100 kilómetros de aquí. Ya nombraron a tu sustituta. Es la sobrina de Víctor Simarin». Mila dirigió lentamente la mirada desde el rostro aterrado de Liuda hasta la expresión impenetrable de Víctor. Entendió. No solo le estaban arrebatando su casa, la estaban borrando de la vida. La sobrina de Simarin. Las palabras flotaron en el aire viciado de la escalera. Fijó la vista en su suegro.
La última gota de esperanza se evaporó, dejando tras de sí solo vacío abrasador. Su apartamento, su trabajo, toda una vida construida con esfuerzo, derrumbada en un solo día. Víctor la examinó con una mirada larga y glacial, como evaluando la magnitud de su propia destrucción. Luego asintió apenas hacia su hijo. «Vámonos, hijo. Aquí ya no hay nada que hacer». Descendió sin volver la cabeza. Cada paso era firme, dueño absoluto de la situación. Adrián lo siguió sin levantar la vista, como una sombra obediente. Ni siquiera se volvió. El hombre que 3 días antes le había jurado amor eterno se alejaba dejándola en el suelo mugriento de la casa que le había robado. «Mila, levántate», susurró Liuda, tocándole el hombro con dulzura. «Por favor, no te quedes aquí. Ven conmigo». Con ayuda de su amiga, Mila logró ponerse de pie. Miró por última vez su puerta, con aquella cerradura nueva y reluciente que parecía burlarse de ella. Luego, se dejó guiar escaleras abajo, lejos del hogar que ya no le pertenecía. La noche transcurrió entre niebla y aturdimiento. Liuda la rodeaba con cuidados inútiles. Le preparó té que no pudo beber, comida que le revolvía el estómago, palabras de consuelo que no alcanzaban su conciencia. Mila permanecía sentada en el sofá del pequeño salón, envuelta en una manta, la mirada perdida. Poco a poco, el shock se dio lugar a una furia fría y absoluta. Querían borrarla, reducirla a nada. No se lo permitiría. A la mañana siguiente, sin haber dormido un minuto, se levantó con una sola decisión. Iría a su trabajo en el centro cultural. Miraría a todos a los ojos. Obligaría a su jefe, Andrei Petrovich, a darle explicaciones. Se vistió con la misma ropa del día anterior, un vestido veraniego ahora arrugado y extraño. Liuda intentó detenerla. «Mila, ¿estás segura? Quizás deberías hablar con un abogado primero. Lo han planeado todo». «No, Liuda. Tengo que enfrentarlos», respondió con firmeza. Cuando entró en el vestíbulo del centro cultural, sintió como si le arrojaran agua helada. Todo parecía igual. El olor a parquet encerado, las cortinas polvorientas, los retratos en las paredes. Pero el ambiente había cambiado. Zoya Pavlovna, la portera que la conocía desde que tenía 20 años y había llorado emocionada en su boda, fingió concentrarse en un crucigrama evitando mirarla. En el pasillo, se cruzó con Katia, la joven encargada del club de danza. Una semana atrás, había saltado de alegría al atrapar el ramo de novia de Mila y la había abrazado deseándole felicidad. Ahora, al verla, se puso pálida, balbuceó algo ininteligible y se refugió en su oficina. La ignoraban. Personas con las que había compartido una década de trabajo, cumpleaños y celebraciones, ahora apartaban la vista. El miedo a los Simarin pesaba más que la amistad o la decencia. Llegó a su despacho. La puerta estaba entreabierta. Entró. Todo estaba en su sitio, su taza, los documentos, la foto de sus padres. Pero, encima de todo, en un lugar bien visible, reposaba un documento oficial, la orden de traslado. Lo tomó. Palabras secas, burocráticas. Vavilova Mila Andreyevna es trasladada al puesto de metodóloga en la sucursal del Centro Cultural Asentamiento Krasny Textilshchik por urgente necesidad familiar. Un bofetón disfrazado de papel oficial. Mila apretó el documento en el puño y fue directamente al despacho del director. La secretaria, Lenochka, se levantó sobresaltada. «Mila Andreyevna, no la esperan». «No me importa», replicó Mila, apartándola y abriendo la puerta sin llamar. Andrei Petrovich estaba al teléfono. Al verla, su expresión cambió, colgó con premura. «Te devuelvo la llamada», murmuró, dejando el auricular y mirándola con una mezcla de culpa y miedo. Todo el mundo sabía que debía su puesto a Víctor Simarin. Mila Yos empezó vacilante. «¿Qué significa esto, Andrei Petrovich?», lo interrumpió ella, lanzando el papel sobre su escritorio. «¿Qué Krasny Textilshchik? ¿Qué necesidad familiar?». Él evitó su mirada. La decisión vino de arriba. «Ya sabes que no puedo hacer nada». «¿De arriba? ¿De dónde exactamente?». «Del despacho de Víctor Simarin», dijo ella con voz cortante. «Usted es mi superior, debía protegerme, no echarme al primer llamado». «No puedo». Mila susurró. «Tengo familia, hijos. No puedo enfrentarme a ellos». «Perdóname». Parecía patético.
Mila comprendió que hablar con él era inútil. Era solo una marioneta. El diálogo debía ser con quien movía los hilos. Se dio media vuelta y salió cerrando la puerta con tal fuerza que el cristal del armario vibró. Media hora después, se encontraba frente a la imponente sede de Simarin. Era una guerrera dispuesta a su último y desesperado combate. Dentro, el vestíbulo olía a perfume caro y reinaba un silencio calculado. Una joven en recepción la observó con una mirada evaluadora. «Necesito ver a Víctor Simarin», dijo Mila. «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista, cortés pero fría. «Soy su nuera», replicó Mila con voz firme. La palabra le quemó la lengua. La recepcionista vaciló apenas un instante antes de recuperar su compostura. «El señor Víctor Andreyevich se encuentra actualmente en una reunión muy importante. No puedo comunicarle con él». Pero Mila no escuchó. Al final del pasillo distinguió el cartel «Despacho del director general» y avanzó decidida hacia allí. La recepcionista le gritó algo, pero Mila no se detuvo. Llegó hasta la pesada puerta de roble y la abrió de golpe, sin llamar. Tras la imponente mesa de conferencias estaba sentado Víctor Simarin, acompañado por dos hombres de traje impecable. Mila los reconoció al instante. Eran miembros del Consejo Municipal, figuras de gran influencia. Los tres levantaron la vista de los documentos y la miraron con asombro. En el rostro de Víctor no se movió un solo músculo. No mostró ni enojo ni sorpresa. Sonrió con frialdad, de forma depredadora. «Caballeros, disculpen esta irrupción tan intempestiva». Su voz era serena, casi burlona. «Permítanme presentarles a mi nueva prometida, Mila. Parece un tanto confundida con sus nuevas responsabilidades familiares». La miró directamente a los ojos, humillándola deliberadamente ante aquellos hombres influyentes, retratándola como una mujer histérica y necia. Los consejeros carraspearon con incomodidad y desviaron la mirada. Mila se quedó inmóvil en el umbral, las palabras atoradas en la garganta. Quiso gritar, acusarlo, pero el golpe frío y calculado la había dejado sin aliento. «Firmaste el poder notarial, querida», continuó él, con el mismo tono bajo y letal. «Ahora tú, los Simarin y tus bienes, nos pertenecen». En ese instante, Mila comprendió con heladora claridad que toda su historia de amor no había sido más que un plan empresarial. No era una novia, era un activo. Su apartamento no era un futuro hogar, sino un simple instrumento para resolver sus problemas. Se quedó en medio de aquella oficina lujosa, abatida y humillada, paralizada por la indecisión. Debía huir. ¿Llorar? Entonces sonó un timbre breve y agudo. El intercomunicador. «Señor Víctor Andreyevich». «Disculpe», resonó la voz firme de la secretaria. «El periodista de Ciudad Vespertina ha vuelto. Insiste en preguntarle por la repentina jubilación de su jefe de contabilidad, Igor Baranov». La compostura de Simarin se esfumó. El rostro se le tiñó de rojo mientras golpeaba la mesa con la palma, haciendo saltar las copas. «Le dije que no estoy», rugió al intercomunicador. Pero Mila ya no lo escuchaba. Solo retenía 3 palabras: urgencia empresarial, jubilación repentina, jefe de contabilidad. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La emergencia de Adrián no tenía que ver con el dinero, sino con una persona. Igor Baranov, el jefe contable. Despedido, retirado. Mila giró sobre sus talones y salió del despacho con la misma rapidez con que había entrado. Los consejeros la siguieron con la mirada, atónitos. Sentía sus ojos clavados en la espalda, pero ya no le importaba. La humillación que había sufrido unos minutos antes se transformó en una determinación ardiente, febril. Había encontrado un hilo, fino, casi invisible, pero era un hilo al que podía aferrarse. Atravesó la secretaría y la recepción y salió a la calle. Necesitaba aire. Respiró varias veces, de forma entrecortada. Estaba sin hogar, sin trabajo, convertida en enemiga de la familia más poderosa de la ciudad. Pero tenía un nombre. Igor Baranov. Sacó el teléfono del bolso. El dinero que había logrado sacar de la cartera de Raiza no era mucho, pero bastaría por ahora. Buscó en línea la dirección de la redacción de Ciudad Vespertina. El edificio de la era soviética se alzaba en el centro de la ciudad. En el interior reinaba el caos. Teléfonos que no dejaban de sonar,
teclados golpeando sin cesar y el aroma a café fuerte mezclado con el olor rancio del papel. Nadie le prestó atención. Se acercó al primer escritorio que vio, ocupado por un joven con gafas. «Hola, necesito hablar con el periodista que está cubriendo el caso de Igor Baranov». El joven levantó la vista de la pantalla. «¿Qué caso?» Baranov solo se jubiló. «No. Sé que esa no es toda la verdad», insistió Mila. «Escuché que uno de sus periodistas intentó conseguir una entrevista con Víctor Simarin sobre este asunto». El joven sonrió con sorna. «Ah, ¿hablas de lo de las semillas? Siempre anda metiendo las narices donde no debe. Está junto a la ventana. Pero no te haría ilusiones. Está furioso, como un perro acorralado». Los jefes le ordenaron dejar el tema. Mila se dirigió hacia un hombre de unos 40 años que fumaba junto a la ventana, exhalando hacia la rendija abierta. Su rostro reflejaba cansancio y cinismo. «Simeón», lo llamó. Él se volvió. «¿Qué quiere?», preguntó con desgana. «Vengo por Igor Baranov», dijo Mila con voz rápida y decidida. «Sé que fue despedido. Necesito hablar con él». El periodista apagó el cigarrillo en el cenicero y la observó con una mirada larga y evaluadora. «Escucha, señorita. Los Simarin son un avispero. Metí la nariz y me dejaron muy claro que no debía hacerlo. No se lo recomiendo. ¿Tiene usted algún asunto personal con ellos?» «Un conflicto familiar», respondió Mila sin rodeos. «Me quitaron mi piso y mi trabajo». Simeón esbozó una media sonrisa. «No es la primera ni será la última. No hay mucho de qué escribir». Mila comprendió que solo tenía una oportunidad para convencerlo. Sabía que Baranov había sido despedido con la excusa de haber perdido una gran suma de dinero. Lo miró fijamente. «Esa es la versión oficial para los de dentro», admitió él con reticencia. «Pero acabo de descubrir que se contrajo un préstamo fraudulento a mi nombre», dijo Mila, deteniéndose un instante. «Exactamente por 5 millones de rublos. ¿Le dice algo esa cifra?» El cinismo se borró poco a poco del rostro de Simeón. Ahora la miraba con verdadero interés profesional. «¿5 millones?» repitió. «Exactamente. Supuestamente eso fue lo que perdió Baranov». El periodista vaciló un momento, luego fue a su escritorio, escribió algo en un trozo de papel y se lo entregó. Era una dirección. «Pero tenga cuidado. Lo han destruido. Vive aterrorizado de los Simarin. No querrá hablar con usted». «Gracias», dijo Mila, apretando el papel con fuerza. Era más de lo que había esperado. La dirección la condujo a las afueras de la ciudad, a un barrio de edificios antiguos y ruinosos de 5 pisos. Bloques grises y desolados, con ventanas oscuras. Un mundo a años luz de la mansión de los Simarin. Encontró el portal correcto, con la pintura descascarada y el aire impregnado de humedad. Subió hasta el 4º piso. La puerta del apartamento de Baranov estaba forrada con cuero sintético agrietado y desgastado. Tocó el timbre, silencio, de nuevo. Y otra vez, por fin se oyeron pasos arrastrados y la puerta se entreabrió hasta que el cerrojo de seguridad la detuvo. Un solo ojo asomó por la rendija, turbio y temeroso. «¿Quién es? ¿Qué quiere?», preguntó una voz ronca y quebrada. «Igor Baranov», preguntó Mila con cautela. «Me llamo Mila Babilova. Necesito hablar con usted. Es muy importante. No hablo con nadie». «Váyase». La puerta empezó a cerrarse. «Por favor, espere», exclamó Mila con desesperación. «Se trata de los Simarin». La puerta se detuvo. Tras una larga pausa, el cerrojo sonó y la puerta se abrió lentamente. En el umbral apareció un hombre de unos 40 años, aunque parecía mucho mayor, demacrado, sin afeitar, con un chándal sucio y un olor penetrante a alcohol y desesperanza. La observó de arriba abajo con desconfianza apenas contenida. «¿Qué quiere de mí?», la enviaron ellos. «No, yo soy su nuera», balbuceó Mila. El rostro de Baranov se contrajo de miedo y repulsión. «Lárguese», susurró intentando cerrar de nuevo. «Me hicieron lo mismo que a usted», dijo Mila, sosteniendo la puerta con el hombro. «Me hicieron lo mismo». Él se quedó inmóvil. Lentamente bajó la mano. Un atisbo de interés cruzó por sus ojos turbios. Sin decir palabra se apartó para dejarla pasar. Dentro, la realidad superaba cualquier temor que Mila hubiera imaginado. La luz era tenue, las cortinas estaban corridas. En la diminuta encimera de la cocina se amontonaban platos sucios, desbordando el fregadero. Sobre la mesa, una botella de vodka vacía, un vaso y un trozo de pan reseco.
El aire era denso, cargado, rancio. Igor se arrastró hasta la mesa y se dejó caer sobre un taburete. No le ofreció asiento. Simplemente la observaba desde debajo de sus cejas fruncidas. «¿Qué quieres decir con lo mismo?», preguntó con voz baja. Mila comenzó a relatarlo todo. El romance vertiginoso, la boda, el poder notarial firmado a ciegas, la extraña visita de Raiza, la notificación bancaria sobre el préstamo, los cambios de cerraduras en su apartamento, su repentina destitución en el trabajo. Sus palabras brotaban fragmentadas, dispersas, pero él escuchaba sin interrumpirla. Poco a poco, el miedo en sus ojos dio paso a otra emoción, reconocimiento. Cuando terminó, permaneció en silencio, mirando al vacío durante un largo instante. «Son maestros», dijo finalmente, con una sonrisa amarga curvando sus labios. «Saben cómo destruir a la gente. Dime», insistió Mila. «Por favor, necesito saber por qué me hicieron esto. ¿Cuál es esa llamada emergencia con Adrián?» Igor levantó la vista. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de humillación e impotencia. «Adrián, tu esposo, ha estado robando durante años», hablaba con voz baja. Cada palabra arrancada con esfuerzo. Se encargaba de los contratos de combustible y transporte, creando empresas fantasma, inflando gastos, desviando combustible. El dinero fluía como un río. Al principio, Igor no lo había notado. Adrián era astuto, pero con el tiempo, las discrepancias se hicieron demasiado grandes. Igor comenzó a investigar y lo descubrió todo. «¿Se lo dijiste a Víctor?». Mila se inclinó hacia él. «Por supuesto», respondió con una risa amarga. «Pensé que él no sabía. Supuse que el hijo estaba engañando al padre. Reuní todos los documentos, todas las pruebas, y fui a él. Pensaba que me agradecería, que estaba salvando la empresa». Tragó saliva con dificultad. ¿Y él? Los ojos de Igor estaban vacíos, sin vida. «Víctor no despidió a Adrián. Me despidió a mí, por deslealtad. Dijo que me entrometía donde no debía, que traicionaba a la familia. Me echaron en un solo día, difundiendo rumores de que yo mismo había robado el dinero y lo había apostado. Nadie en esta ciudad me contratará ahora, ni siquiera como conserje». Mila lo miraba comprendiendo con horror la magnitud de la traición. «Entonces, la emergencia», susurró. Sí, su voz goteaba veneno. La emergencia no era que Adrián robara. La emergencia era que yo lo descubrí. Toda la familia lo sabía. Sabían todo. Solo necesitaban tu dinero con urgencia para cubrir el hueco en las cuentas antes de la auditoría anual. Sus palabras flotaban en el aire espeso y cargado de humo de la cocina. Toda la familia sabía. Y la habían utilizado. Fríamente, calculadoramente, como a un objeto desechable. Mila se sentó en el tambaleante taburete frente al hombre roto, sintiendo que la última chispa de ira en su interior se extinguía, reemplazada por una calma helada y resonante. Esto ya no era un agravio personal. Esto era guerra. «Pero, ¿cómo probarlo? Solo tenemos tu palabra y mis documentos», dijo Igor con voz áspera, pasando una mano por su rostro sin afeitar. «Necesitamos los libros contables reales». Siempre llevaban 2 juegos de libros. Uno, limpio para Hacienda, puro como la lágrima de un recién nacido. El otro, negro, real. Cada rublo robado, cada operación falsa, cada soborno, todo está ahí. «¿Dónde están?». Mila se inclinó hacia él. «¿Dónde está el libro?». Igor esbozó una sonrisa hueca, sin humor. «Ahí está el problema. Víctor es paranoico. No confía en nadie. Los libros, o mejor dicho, los servidores principales y las unidades de respaldo, los guarda en casa, en una caja fuerte personal de su oficina. Acceder a ellos es como entrar en la bóveda de un banco. Imposible». Mila se recostó contra el taburete. «Imposible». La palabra la perseguía. Imposible recuperar su apartamento. Imposible recuperar su trabajo. Imposible demostrar la verdad. «Te ayudaré», dijo de repente mirando a los desesperados ojos de Igor. «¿Y tú me ayudarás a mí? Destruyeron tu reputación. Están intentando destruir mi vida. Solos no somos nada para ellos. Polvo bajo sus pies. Pero juntos». Él la estudió por un largo instante y por primera vez apareció en sus ojos apagados una chispa tenue, no de esperanza, sino de aguda y desesperada curiosidad. Así comenzó su extraña colaboración clandestina.
Mila se mudó con Liuda, ocupando el viejo sofá de su apartamento de una habitación. Durante el día, Liuda trabajaba en el centro cultural, trayendo noticias inquietantes. Mila se dirigía a las afueras, a la cocina llena de humo de Igor. Trabajaban durante horas. Igor, que había comenzado a beber algo menos, esforzaba su memoria para reconstruir los esquemas de Adrián, dibujaba flechas, listaba empresas fantasma, estimaba fechas y sumas. Era un mosaico con un 90% de piezas ausentes. Sus esfuerzos constantemente encontraban callejones sin salida. Sin los documentos reales, todas sus deducciones eran teorías, conjeturas que cualquier abogado de los Cimarins podría desmontar en 5 minutos. La presión social aumentaba día a día. Liuda informaba de los rumores que se esparcían por la ciudad, que Mila Babilova era una estafadora que se había casado con una familia respetada para estafar a su esposo y huir, que había abandonado su puesto en el centro cultural, comprometiendo a todo el equipo. Las mentiras eran monstruosas pero fácilmente creíbles. Los Cimarins eran ricos e influyentes, y Mila ahora no era nadie. Su buen nombre, ganado con años de esfuerzo, se derretía como nieve bajo el sol de primavera. El dinero de Raiza también menguaba. Mila ahorraba al extremo, comiendo solo lo que Liuda cocinaba, renunciando a taxis, caminando a pie. Contaba sus billetes restantes una y otra vez. Esa delgada pila de efectivo era su único vínculo con la libertad, y se estaba agotando rápidamente. Pronto no tendría nada ni para comer. La desesperación se volvió tangible, casi física. Una noche, tras otro día infructuoso en el apartamento de Igor, regresó a casa de Liuda completamente destrozada. «Es inútil», dijo, desplomándose en el sofá. «No tenemos nada. Solo estamos garabateando tonterías en pedazos de papel. Debe haber una salida», respondió Liuda, sentándose a su lado y rodeando sus hombros con un brazo. «Solo hay una», murmuró Mila, mirando fijamente la pared. «Los documentos. Están en la caja fuerte de Víctor». Y en ese instante, un plan loco, desesperado, arriesgado, tomó forma en su mente. Un plan que podría darle una oportunidad de luchar o destruirla por completo. La única persona en esa casa que todavía conservaba un vestigio de conciencia era Raiza, la mujer que alguna vez había intentado advertirle. A la mañana siguiente, Mila tomó su decisión. No dijo nada a Liuda ni a Igor, solo intentarían detenerla. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía, jeans y una camiseta prestada del armario de Liuda, y tomó un autobús hacia el distrito acomodado donde vivían los Cimarins. Su casa parecía una fortaleza, un alto muro de piedra coronado por cámaras de seguridad y enormes portones de hierro forjado. Más allá, se extendía un césped impecable y la esquina de una mansión moderna de ladrillo y vidrio. Mila se situó frente a los portones, sintiéndose completamente insignificante. Comprendió lo ridículo que debía parecer. Una mujer de la calle intentando alcanzar a los reyes en su castillo. Esperó casi una hora, observando desde la acera. Y entonces, la suerte apareció. La puerta lateral se abrió, y Raiza salió, vestida con un elegante atuendo de jardinería y unas pequeñas tijeras en las manos. Evidentemente, iba a podar las rosas que crecían junto al muro. El corazón de Mila comenzó a latir con fuerza. Esta era su única oportunidad. Cruzó la calle y se acercó a la verja. «Raiza Viktorovna», llamó suavemente. La suegra se sobresaltó, se giró y palideció como la tiza al ver a Mila. Miró con miedo hacia la casa. «¿Qué haces aquí? Vete de inmediato», susurró, apresurándose hacia el portón. «Intentaste advertirme. Ahora te suplico que me ayudes», habló Mila con rapidez, temerosa de que los vieran. «Tu esposo y tu hijo son criminales. Me han robado todo y también a su propia empresa. Necesito pruebas». «No sé nada», susurró Raiza, con los ojos desorbitados por el pánico. «No he oído nada. Por favor, vete. Él te matará». «Están en la caja fuerte», insistió Mila, aferrándose a los fríos barrotes de hierro. «Los documentos están en la caja de Víctor. Por favor, ayúdame a conseguirlos». «¿Estás loca?», jade o con acento agudo Raiza, retrocediendo como si la tocaran una enfermedad. «Vete. Llamaré a la policía». En ese instante, el rugido de un motor se acercó desde la casa.
Un SUV negro se detuvo frente a las puertas, que comenzaron a abrirse automáticamente. Víctor conducía a su lado a Adrián. Ambos vieron a Mila al instante. Víctor salió del coche antes de que siquiera se detuviera, con el rostro ennegrecido por la ira. Adrián le siguió, mirando al suelo. Víctor avanzó hacia la verja, la abrió de un portazo y salió a la calle. Agarró el brazo de Mila. Sus dedos se clavaron en su hombro como tenazas de acero. ¿Qué demonios haces aquí?, gruñó frente a su rostro. ¿Has decidido acosar a mi familia ahora? Suéltame, me estás lastimando. Intentó liberarse Mila, pero su agarre era implacable. Te lo advertí, silbó Víctor, arrastrándola lejos de la casa como si fuera una bolsa de basura. Adrián y Reisa permanecieron inmóviles, sin mover un músculo. Si alguna vez te veo cerca de mi casa o de mi familia, me aseguraré de que pudras en prisión por extorsión y acoso. ¿Entendido? La empujó con tal fuerza que cayó sobre la grava del borde de la calle. Sin mirar atrás, Víctor regresó tras las puertas y desapareció. Las puertas de hierro se cerraron suavemente, sellando su acceso a su mundo. Mila permaneció allí, en el polvo sola. Lágrimas de humillación y furia impotente surcaban sus mejillas. Había terminado. Lo había perdido todo, de manera absoluta e irreversible. Finalmente se obligó a ponerse de pie y comenzó a caminar, sin rumbo, solo alejándose de aquel lugar aterrador. Con la cabeza inclinada y las lágrimas aún cayendo, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó sin mirar. Quizá era Liuda preocupada, pero la pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. Con dedos temblorosos lo abrió. Solo había unas pocas palabras. Iglesia de San Nicolás, 8 de noche en punto, detrás del tercer icono. No puedo seguir viviendo así. Mila se detuvo, congelada bajo la luz polvorienta de la calle, el teléfono ardiendo en su mano. El mensaje no tenía firma. Provenía de un número desconocido, pero ella lo sabía. Su corazón se detuvo un instante. Luego comenzó a latir salvajemente como un pájaro atrapado. Reisa. Solo podía ser ella. Comprobó la hora. Faltaban 2 horas para las 8. La iglesia de San Nicolás, una pequeña parroquia antigua al extremo de la ciudad. Conocía el lugar, tranquilo, oculto entre árboles centenarios, lejos de las calles principales. El sitio perfecto para un encuentro secreto. La esperanza, frágil, casi irreal, comenzó a abrirse paso entre la gruesa corteza de desesperación. ¿Podría ser una trampa? Si Víctor había adivinado la debilidad de su esposa, podría haber preparado esto para atraer a Mila y destruirla de una vez por todas. Sí, podía. Pero, ¿qué le quedaba ya por perder? Esa pequeña oportunidad era todo lo que tenía. Subió a un autobús y viajó en silencio, la ciudad deslizándose a su alrededor en formas borrosas. Su mente estaba en blanco, solo un zumbido bajo de tensión y anticipación. Se bajó varias paradas antes de la iglesia y caminó el resto del camino, tratando de controlar la respiración y reunir sus pensamientos. Al llegar, el crepúsculo había caído. Los árboles antiguos proyectaban sombras largas y retorcidas. Ninguna luz ardía en las ventanas. La pesada puerta de madera estaba entreabierta. El servicio había terminado hacía rato. Dentro, todo era silencio y penumbra. El aire olía incienso y cera. Solo el leve crepitar de unas velas junto a la entrada rompía la quietud. Mila avanzó lentamente junto a la pared, examinando los rostros sombríos de los santos. Un icono, luego otro, hasta llegar al tercero, San Nicolás. Grande, pesado, encuadrado en metal. Miró alrededor. La iglesia estaba vacía. Su corazón latía con fuerza en la garganta. Extendió la mano y la deslizó detrás del icono. Sus dedos tocaron algo duro y frío. Con cuidado sacó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo. Se retiró a las sombras y lo desplegó. Dentro un diminuto pendrive negro y un papel doblado en 4 partes. Sus manos temblaban al abrir la nota. La caligrafía era irregular, temblorosa. La cuenta real. He sido su madre durante 38 años. No puedo seguir siendo su cómplice. Mila apretó el pendrive hasta que sus bordes le clavaron en la palma. Allí estaba la prueba, el arma. Reisa había cedido. La conciencia, o el miedo, había triunfado sobre la lealtad familiar.
Mila salió de la iglesia y casi corrió hasta la parada de autobús más cercana. Necesitaba llegar a Igor, pero llevar esas pruebas a su apartamento sucio y maloliente era demasiado arriesgado. Llamó a Liuda. «Liuda, ¿estás en casa?», preguntó, obligando a su voz a mantenerse firme. «Necesito tu ordenador, ahora mismo». «Y llama a Igor. Dile que venga inmediatamente. Es una cuestión de vida o muerte». 40 minutos después, los tres estaban reunidos en el diminuto apartamento de Liuda. Igor, pálido y conmocionado, había llegado en taxi. Liuda iba de un lado a otro preparando té que nadie bebería. Sin decir palabra, Mila se acercó al viejo portátil de Liuda, conectó el pendrive y se sentó. Igor tomó la silla a su lado. Liuda permaneció en silencio detrás. Una ventana se abrió en la pantalla, varias carpetas, todas sin nombre. Archivos de Excel con títulos neutros como Report Barbach 1 y Summary Barbach PT. Mila hizo clic en el primero. Columnas interminables de números, nombres de empresas y fechas aparecieron. Igor se inclinó, sus ojos nublados repentinamente agudos y atentos. «Esto es», susurró, «el libro negro. Mira, aquí está el subcontratista LLC VG Trans, la empresa fantasma de Adrián. Y aquí las sumas. ¿Ves? El informe oficial dice 500,000, pero aquí son 1,5 millones. El resto fue directamente a su bolsillo». Abrieron archivo tras archivo, observando cómo se desplegaba ante ellos la magnitud del robo, sobrecargos de combustible, entregas ficticias, sobornos de proveedores, trabajos de mantenimiento falsos. Adrián, con la aprobación silenciosa de su padre, había desviado millones de la empresa familiar para financiar su lujosa vida. Los 5 millones tomados como préstamo contra el apartamento de Mila eran solo una gota en el océano. Un parche desesperado para tapar el agujero que Igor había descubierto. Pero cuanto más profundizaban, más espantoso se tornaba el panorama. «Esto no es solo robo», murmuró Igor, abriendo una nueva carpeta titulada Contratos Especiales. «¿Qué demonios es esto?». Se abrió una hoja de cálculo con nombres de contraparte distintos. Hospital Municipal No. 1, Departamento de Salud. Un escalofrío recorrió la espalda de Mila. «Dios mío», susurró Igor, pálido como un fantasma. «Mila, mira esto». Señaló una línea, entrega del fármaco gemcitabina, un costoso medicamento de quimioterapia vital para pacientes oncológicos. En la columna de estado, envío retrasado 14 días. En la columna de comentarios adyacente, suministrado por LLC Farm Reserve. Farm Reserve, repitió Mila, atónita. Otro de sus frentes. La voz de Igor se quebró. Estaban retrasando entregas de medicinas esenciales al hospital de la ciudad para desviar parte del cargamento al mercado negro. Se enriquecían a costa de enfermos. Mila se cubrió la boca. La náusea le subió por la garganta. Esto ya no era simple robo. Era monstruoso. Igor continuó revisando archivos febrilmente hasta que de pronto se detuvo, fijando la vista en una celda. «Lo encontré», exhaló. «Aquí fue a parar tu dinero». Señaló la última transacción en uno de los libros. Transferencia de 5 millones de rublos a un particular. El nombre del beneficiario le resultó familiar a Mila. Larisa Petrovna Wojciechowskaya. Leyó en voz alta. «Wojciechowskaya», murmuró Mila. «Es la jefa de servicios administrativos del Hospital Municipal y presidenta del Consejo de Supervisión de nuestro centro cultural». «Exactamente», dijo Igor con voz apagada. Parece que ella descubrió algo y estaba a punto de armar un escándalo. Tragó saliva. «Tu apartamento». «Mila, tu apartamento no era simplemente un parche para cubrir un agujero. Era un soborno. Un acto de desesperación para silenciar a alguien que podría encerrarlos a todos». En ese momento, Liuda irrumpió en el apartamento habiendo salido corriendo a la tienda. Su rostro estaba desfigurado por el terror. Apenas podía hablar. «Mila, Adrián, ¿está aquí?», jadeó con acento agudo. «¿Qué? ¿Dónde?». Mila se incorporó de un salto. «En el patio. Está hablando con nuestros vecinos. Tía Masha del numeral 5. Petrovic. Escuché lo que les dice. Está diciendo que fuiste tú quien robó el centro cultural, que yo escondo a un criminal buscado en mi casa». Mila se acercó sigilosamente a la ventana y miró hacia afuera. Bajo el tenue resplandor de la lámpara del patio estaba Adrián, vestido con un traje caro, con apariencia confiada y respetable.
Un pequeño grupo de vecinos lo rodeaba mientras hablaba animadamente, gesticulando. No la buscaba. Actuaba de manera preventiva. La estaba convirtiendo en una criminal ante los ojos de todos los que la conocían, para que cuando presentara su evidencia, nadie le creyera. Mila retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Pero la figura bajo la luz del patio era de carne y hueso. Su esposo. No estaba forzando una entrada. Jugaba un juego más inteligente y cruel, destruir sistemáticamente su reputación, envenenando el pozo antes de que ella pudiera beber de él. Él sabe que estás aquí, susurró Liuda, retorciéndose las manos. Alguno de los vecinos había mencionado portátil, memoria USB. Igor, que había estado atónito, se levantó de un salto, pálido. No te buscan a ti, buscan esos archivos. Si los encuentran en tu casa, Liuda, vendrán por ti también. El pánico se apoderó del pequeño apartamento. El refugio que habían creado se convirtió en una trampa. Adrián no solo charlaba con los vecinos, estaba construyendo una coartada y sentando las bases. Podría llamar a la policía en cualquier momento, alegar que su esposa inestable había robado documentos comerciales importantes y se escondía en casa de una amiga. Vendrían a registrar. Salgan. Ahora, dijo Mila con una voz inesperadamente firme. El núcleo helado de su miedo se transformó en un frío y afilado determinación. Igor, agarra el portátil y la memoria USB, ve a tu casa. Tu apartamento está hecho un desastre. Nadie buscará archivos importantes entre tus botellas vacías. Liuda, tú y yo saldremos un minuto después y tomaremos otro camino. Si me ve, mejor que me vea sin bolso, sin nada. Si alguien pregunta, dices que vine 5 minutos y me fui. No saben nada. Sin decir palabra, Igor arrancó la memoria USB, cerró el portátil de golpe y lo metió en una vieja mochila que encontró en el pasillo. Miró a Mila con un respeto cauteloso renovado. Cuidado, dijo con brusquedad y salió por la puerta. Mila esperó unos segundos escuchando y luego abrazó a Liuda con fuerza. Gracias por todo. Perdón por arrastrarte a esto. No digas eso, sollozó Liuda. Solo sobrevive. Mila bajó corriendo por la escalera, evitando el ascensor, y salió por la puerta de servicio a un patio descuidado y en sombras. Se mantuvo en la sombra de los árboles y caminó rápido, sin mirar atrás ni una sola vez. Sabía que bajo la luz del patio su esposo estaba tejiendo su red. Caminó por las calles nocturnas sin rumbo fijo. En su bolsillo llevaba solo unos pocos billetes y el teléfono. La evidencia estaba ahora con Igor, relativamente segura. Pero, ¿de qué servían estas pruebas si Adrián ya había fijado la narrativa? La estaba transformando de víctima a perpetradora. Las manipulaciones financieras, los libros negros, los suministros hospitalarios eran complicadas. Requerían explicaciones y contabilidad forense. La historia de una esposa vengativa y desequilibrada era simple. La gente la encontraría plausible y preferible. Llegó al apartamento de Igor pasada la medianoche. Él la dejó entrar, se sentaron en la mesa de su cocina, oscurecida por el humo. El portátil estaba abierto. Te desacredita, dijo Igor, mirando la pantalla, con voz sombría. Si arruina tu reputación primero, nuestra evidencia parecerá la venganza de una mujer despechada. Necesitamos algo más, algo personal que revele su verdadero carácter. ¿Pero qué? Mila se frotó las sienes con cansancio. Vamos a revisar otra vez, dijo. Igor acercó el portátil. Olvidemos por un momento el desfalco. Busquemos sus gastos personales, mujeres, viajes, regalos, debe haber alguna pista. Se sumergieron de nuevo en los archivos. Las horas pasaron. Sus ojos se cerraban por la fatiga mientras escaneaban cientos de filas, miles de números. La mayoría de las transacciones estaban cuidadosamente disfrazadas como gastos de negocio. Entonces Igor se detuvo. «Espera un segundo», murmuró. «Mira», señaló una serie de pagos que se repetían mes tras mes durante casi 2 años. Las cantidades no eran grandes, pero eran regulares. Todos ingresados en la cuenta de la misma persona física, Marina Igorevna Sokolova. En la columna de descripción del pago, se repetía la misma frase. Servicios de consultoría. Servicios de consultoría para Adrián. Se burló Igor. Nunca consultó a nadie. Él le ha estado pagando durante 2 años, dijo Mila pensativa.
y los pagos se detuvieron exactamente 3 meses antes de que nos conociéramos. Un escalofrío frío recorrió su espalda. Esto no era solo un hilo, era un rastro, una huella de otra vida que Adrián llevaba antes de conocerla. Al día siguiente, dejando a Igor sistematizando la evidencia financiera, Mila subió a un bus que crujía rumbo a Volosovo. El viaje fue largo y cansado. Paisajes desolados pasaban por la ventana. Pensó en la mujer que iba a conocer, víctima o cómplice. Volosovo era tal como lo imaginaba. Silencioso, polvoriento, detenido en el tiempo. Pronto encontró la calle correcta. Un vecindario de sector privado con casas pequeñas y ordenadas, con pequeños jardines delanteros. La casa de Marina Sokolova estaba bien cuidada, ventanas limpias, una cerca recién pintada, dalias en el jardín. Mila respiró hondo y tocó el timbre. Una mujer delgada, de cabello oscuro y rostro bonito pero severo, abrió la puerta, vestida simplemente con jeans y camiseta. La miró con una expresión evaluadora y cautelosa. ¿A quién viene a ver?, preguntó con voz tranquila pero fría. «Marina Sokolova», confirmó Mila. «Mi nombre es Mila Babilova. Necesito hablar con usted. Es muy importante». «No la conozco», respondió Marina sin moverse. «¿De qué quiere hablar?». Mila comprendió que rodeos no servirían. Esta mujer no era crédula ni fácil de persuadir. «Quiero hablar de Adrián Simarin». Al mencionar el nombre, el rostro de Marina no cambió al principio, pero Mila percibió un leve parpadeo en sus ojos, una sombra cruzando sus pupilas. Luego su expresión se endureció en una máscara impenetrable. «No lo conozco», cortó. «Él le pagó durante 2 años por servicios de consultoría», dijo Mila, tranquila pero insistente. Las manos de Marina se tensaron involuntariamente. «Escuche». Mila dio un paso más cerca de la puerta. «No soy la policía. No estoy de su lado. Soy su esposa». Las cejas de Marina se levantaron. Una sonrisa amarga y torcida curvó sus labios. «Esposa, al menos una vez logró dar ese paso. Felicidades». Se volvió hacia la casa. «Váyase. No tenemos nada que discutir». «Por favor, espere», rompió Mila con voz temblorosa. «Me hizo lo mismo que a usted. Me engañó. Me robó todo». Marina se detuvo en seco. Lentamente, muy lentamente, se giró. Miró a Mila durante un largo instante y el hielo en sus ojos comenzó a derretirse, reemplazado por una fría y largamente reprimida furia. «Entre», dijo de manera corta y abrió la verja. Se sentaron en una pequeña veranda al sol. Marina colocó 2 tazas de té enfriándose sobre la mesa y guardó silencio, mirando a lo lejos como reuniendo fuerzas. «No me engañó», dijo finalmente, con voz plana y sin emoción. «No se casó conmigo, pero estuvimos comprometidos». Luego comenzó a relatar su historia, una historia que resonaba con la de Mila con detalles aterradoramente similares. Un romance vertiginoso y apuesto. Adrián llegando en su coche caro como un príncipe de otro mundo. La encantó a ella, a sus padres, a sus amigos. Prometió un futuro grandioso, mudanza a la ciudad, un negocio. «Tenía ahorros», dijo Marina, mirando sus manos. «Dinero de la venta del apartamento de mi abuela. Estaba ahorrando para abrir un pequeño salón de belleza». Él se enteró y tuvo una brillante idea de negocio, una inversión infalible que duplicaría mi capital en 6 meses. Mila sintió un escalofrío recorrer su piel. El mismo guión, la misma carnada, la misma mentira. Estaba enamorada. Le creí. «Retiré todos mis ahorros y le entregué mi vida, mi sueño», susurró. Marina esbozó una sonrisa amarga. Una semana después desapareció, dejó escapar un suspiro. No respondía a llamadas. Fui a la ciudad, rastreé la dirección de la empresa. Me dijeron que estaba en viajes de negocios urgentes. Entonces vino su padre. Me explicó que no debía molestarlos más. Así que de ahí vienen estos pagos. Musitó Mila. No eran consultas, te estaba pagando. No. Los ojos de Marina fulguraron con odio puro. Eran pagos por silencio. Dinero para impedir que acudiera a la policía. Mila comprendió de golpe. Adrián no era solo un estafador. Era un depredador en serie. Su objetivo eran mujeres solitarias, autosuficientes y con bienes, y repetía el mismo ardid. Ella no era la primera, y tal vez no sería la última. «Lo siento», dijo Mila, suavemente. «Lamento que hayas tenido que pasar por eso». «Eso no es todo», dijo Marina endureciendo la voz. Se levantó,
Abrió una vieja cómoda y sacó una caja de zapatos que colocó sobre la mesa y abrió. Estaba llena de cartas. No solo me engañó a mí, dijo mirando a Mila a los ojos. Engañó a mi hermana menor. Estudiaba en la ciudad. Lo conoció antes que yo. Misma actuación, a menor escala. Desvió el dinero que sus padres enviaban para sus estudios y manutención. Ella se enamoró perdidamente. Cuando la dejó, intentó suicidarse. Mila contuvo la respiración. Era más que impactante. Marina sacó algunas cartas atadas con un lazo. La parte más importante, dijo. Tras la desaparición de Adrián y cuando empecé a alzar la voz, vino su padre. Víctor hizo una pausa. En el silencio se escuchó el zumbido de una mosca. No me amenazó. No, fue muy cortés. Se sentó en esta misma silla y me explicó que su hijo tenía dificultades temporales, que se había cometido un error. Trajo la primera cuota de pago, un calendario de reembolsos, y me dijo, sé razonable. Olvida su nombre, y recuperarás tu dinero. ¿Y si no lo hacía? Preguntó Mila. Marina sonrió con amargura. Si acudía a la policía o hacía público esto, me advirtió que destruiría la reputación de mi familia en la ciudad. Que la crisis nerviosa de mi hermana podría ser presentada como posesión de drogas, que el esposo de mi tía, que trabaja en la administración local, podría ser acusado de malversación de fondos. Hablaba con calma, como si discutiera el clima. Mientras Marina hablaba, el mundo de Mila se redujo a aquella pequeña veranda iluminada por el sol. Víctor, no Adrián, ni el niño mimado jugando a ser peligroso, era el verdadero monstruo. El padre era el titiritero, un empresario respetable, figura de la comunidad, chantajista calculador, que cubría meticulosamente los crímenes de su hijo. No solo era consciente, era el arquitecto, el organizador y el encargado de limpiar la escena del crimen familiar. Me pagó durante 2 años, terminó Marina, con voz hueca como tierra quemada. Luego encontró una nueva víctima más rica, tú. Miró a Mila sin piedad, pero tampoco con regodeo. Como una compañera de armas, una soldada mirando a otra que había caído en la misma trinchera sangrienta. Mila regresó a la ciudad tarde esa noche. Ya no se sentía víctima. Su rabia inicial había sido ciega y caótica. Ahora su odio era preciso, afilado como un láser. Sabía dónde golpear, no al peón, sino al rey. Reunió a todos en el apartamento de Igor. El piso se convirtió en su cuartel general. Liuda, pálida pero resuelta, Igor, que en los últimos días había envejecido 10 años mientras desaparecía su apatía y alcoholismo, y Marina, que accedió casi de inmediato, habiendo esperado durante años esta oportunidad, no tanto para recuperar dinero como para reclamar su dignidad. Mila expuso todo lo que habían descubierto. Al terminar, cayó un pesado silencio. Ahora lo tenemos todo, dijo Igor finalmente, con voz de acero. Fraude financiero, negligencia criminal en el suministro de medicamentos, bases para un caso penal. Y tenemos el testimonio de Marina, que demuestra que no se trata de un accidente sino de un sistema. Un esquema criminal encabezado por Víctor Simarin en persona. Pero ¿cómo haremos que la gente vea la verdad? Liuda miró a su alrededor, los ojos desorbitados por el miedo. Podríamos acudir a la policía, a la fiscalía, dijo. Pero Víctor los comprará a todos como compró a Wojciechowskaja. Saldrá ileso y nosotros seremos aplastados. Entonces no necesitamos un tribunal, respondió Mila con calma. Necesitamos una ejecución pública. Un lugar donde todos estén presentes, autoridades, prensa, élite de la ciudad. Donde no pueda escapar y nadie pueda protegerlo. En ese momento, Liuda, distraída mientras revisaba las noticias de la ciudad en su teléfono, contuvo la respiración. Mila, susurró. Creo que he encontrado ese lugar. Giró la pantalla hacia ellas. El titular en el portal principal decía: Víctor Simarin recibirá el premio Ciudadano Honorario del Año. El artículo continuaba. La ceremonia oficial se celebrará dentro de 2 días en el salón principal de la administración de la ciudad. Asistirá el alcalde, junto con la dirigencia de la ciudad, la élite empresarial, la televisión y la prensa. Se espera que Víctor Simarin pronuncie un discurso sobre los valores familiares y la responsabilidad cívica. Se intercambiaron miradas. Era eso, su única oportunidad. Perfecta.
casi predestinada. Destruirlo en el cenit de su triunfo. Arruinar su reputación ante toda la ciudad. Las siguientes 48 horas transcurrieron entre un torbellino de trabajo sin dormir. Su pequeño grupo se había convertido en una máquina bien coordinada. Igor preparó los materiales, imprimiendo las tablas más condenatorias de las cuentas negras, marcando las transacciones clave con tinta brillante y añadiendo explicaciones breves y claras para que incluso los no iniciados comprendieran. Robo, soborno, fraude con medicamentos. Marina redactó su declaración serena, objetiva, desprovista de emoción. Enumeró fechas, sumas, citas directas de las amenazas de Víctor. Adjuntó copias de las cartas engañosas de Adrián, Liuda, usando sus contactos en el centro cultural local, que a menudo ayudaban a organizar eventos en la ciudad. Consiguió el plano de asientos y la lista de periodistas acreditados. Mila coordinó todo. Organizó la evidencia en carpetas ordenadas, una para el alcalde, otra para el director de Evening City, el mismo periódico cuyo periodista había intentado exponer la historia de Igor, y varias más para las figuras más influyentes de la ciudad. La adrenalina había reemplazado al agotamiento. Finalmente tenían un plan, temerario, al borde de la locura. Pero un plan al fin. La noche anterior a la ceremonia llegó. Todo estaba listo. Las carpetas descansaban apiladas sobre la mesa de la cocina del apartamento de Liuda. Decidieron pasar la noche juntas. Seguridad en la unidad. El aire estaba cargado de tensión. La conversación era escasa. Cada una perdida en pensamientos sobre lo que podría suceder al día siguiente. Mila comprendió que los Simarin no permanecerían inactivos. Adrián, merodeando por el patio, seguramente había sospechado algo. Su silencio, su desaparición de la vista, debían haberlo alertado. Probablemente informó a su padre de que la víctima ya no lloraba en un rincón, sino que planeaba. Y entonces llegó el contraataque. Un timbre agudo y autoritario los hizo sobresaltar. Se congelaron, intercambiando miradas aterradas. Liuda se acercó de puntillas a la puerta y miró por la mirilla. Luego retrocedió, el rostro pálido como un papel. «Policía», susurró. El timbre sonó de nuevo, más fuerte, seguido de un golpe pesado. «Abran. Policía, tenemos información de que la ciudadana Mila Andreevna Vavilova se encuentra escondida en este apartamento. Se había acabado. Llegaron demasiado tarde». Adrián había actuado primero tal como lo había prometido. Igor se lanzó sobre su mochila con la laptop, pero fue inútil. No había dónde correr. «Liuda, ábrela», dijo Mila en voz baja. «No empeores las cosas para ella». La temblorosa mano de Liuda giró la llave. En el umbral se encontraban dos oficiales, un joven sargento y un capitán de mediana edad, fatigado. «¿Mila Andreevna Vavilova?», preguntó el capitán, asomándose. Mila dio un paso adelante. «Tenemos una denuncia de su esposo, el ciudadano Adrián Viktorovich Simarin», entonó el capitán con voz seca y oficial. «La acusa de robar documentos valiosos que contienen secretos comerciales, así como de difamación. Deberá acompañarnos a la comisaría para rendir declaración». El sargento dio un paso adelante para tomarla del brazo. Mila no ofreció resistencia. Sus ojos se perdieron más allá de ellos, en la oscuridad de la escalera. Sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Habían ganado. Y justo cuando la mano del oficial rozaba su codo, cuando toda esperanza parecía perdida, una figura emergió de las sombras del rellano. En el umbral estaba Raiza Simarina. Vestía de manera impecable, un elegante traje a medida, el cabello perfectamente peinado, un maquillaje discreto pero preciso. En una mano sostenía un pequeño maletín. Parecía a punto de emprender un largo viaje. Los policías la miraban, perplejos. Mila, Liuda, Igor y Marina se quedaron congelados en silencio atónito. La mirada de Raiza los recorrió a todos, intensa, dolorosa y firme. Sus ojos se detuvieron en Mila. Luego se volvió hacia el capitán, que la miraba asombrado. Su voz tembló ligeramente, pero cada palabra sonó clara en el silencio. «Oficiales», dijo. «No pueden arrestarla. Están buscando a la persona equivocada, quien firmó documentos fraudulentos y se apropió del dinero. Esa persona es mi hijo, Adrián Simarin», avanzó, cruzando el umbral.
He venido a dar mi testimonio oficial. Durante los últimos días he estado ayudando a Mila Vavilova a recopilar pruebas contra mi esposo y mi hijo. Sus palabras cayeron en el silencio atónito de la habitación como piedras en el agua. Los oficiales se quedaron paralizados sin poder creer lo que veían. Una mujer elegante y autoritaria, con un maletín en la mano. El capitán, experimentado y acostumbrado a todo tipo de casos, se estremeció visiblemente. Sus ojos iban de Raiza a Mila. De Liuda, aterrada, a Igor serio, y a Marina decidida. Lo que él había supuesto era un simple conflicto doméstico, se desmoronaba ante él, transformándose en algo mucho más oscuro. Un nudo peligroso que no se atrevía a desatar. Raiza Viktorovna logró articular, reconociendo a la esposa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. ¿Qué significa esto? Significa, capitán, dijo Raiza con firmeza, que han venido a la dirección equivocada. Hablaba con determinación, aunque Mila podía notar cómo temblaban sus manos. La declaración de mi hijo es mentira. Es un intento de silenciar a la única persona que conoce la verdad. Estoy dispuesta a ir con ustedes a la comisaría ahora mismo y dar un testimonio completo y detallado. Todas las pruebas están aquí. Levantó ligeramente el maletín. El capitán exhaló con fuerza. Era un hombre con experiencia y comprendió de inmediato lo esencial. El caso había dejado de ser rutinario. Era una bomba a punto de estallar que podría arrastrar a la élite de la ciudad, y él no quería formar parte de esa explosión. Muy bien, dijo finalmente, tomando su decisión. Ciudadana Vavilova, por ahora usted permanece como testigo. No abandone la ciudad. Nos pondremos en contacto con usted. Luego se dirigió a Raiza. Por favor, Raiza Viktorovna, acompáñenos. Raiza dirigió a Mila una última mirada prolongada. En sus ojos había no solo dolor, sino también alivio. Había tomado su decisión. Había quemado todos los puentes detrás de ella. Acompañada por la policía, entró en la escalera, y la puerta se cerró tras ella. Quedaron solos en un silencio ensordecedor. Con su acción, Raiza les había comprado algo invaluable: tiempo. 24 horas hasta la ceremonia. Al día siguiente, el gran salón de la administración de la ciudad bullía como una colmena alterada. El brillo de los candelabros de cristal se reflejaba en las copas de champán. Toda la élite de la ciudad estaba presente: funcionarios con trajes caros, empresarios, figuras culturales, periodistas con cámaras. El aire olía a perfumes de lujo y autosatisfacción. En el escenario, bajo las luces, el alcalde concluía su discurso laudatorio. Hablando al micrófono proclamó, con gran orgullo, anuncio que el título de ciudadano honorario del año se otorga a un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, estabilidad y virtud cívica. Un hombre que ha demostrado, a través de su vida y trabajo, que la familia es la piedra angular de nuestra sociedad. Por favor, den la bienvenida a Víctor Andreevich Simarin. El salón estalló en aplausos. Víctor Simarin subió al escenario, impecable en su traje oscuro, seguro y poderoso. Saludó al alcalde, aceptó la pesada estatuilla y se acercó al micrófono. En la primera fila estaba su hijo Adrián, radiante de orgullo y arrogancia. Estaba convencido de que su problema, su loca y problemática esposa, ya estaba encerrada y derrotada. Víctor comenzó su discurso. Habló de valores, del amor por su ciudad y de la importancia del trabajo honesto. La lección más importante que he aprendido en la vida, su voz aterciopelada resonó por todo el salón, es que la reputación y la integridad son los bienes más valiosos. Una familia fuerte, basada en la confianza y la decencia, es la base sobre la cual. No terminó. La puerta lateral del escenario se abrió y Mila apareció bajo la luz brillante. El público contuvo el aliento. La música cesó. Cientos de cabezas se giraron hacia ella. Vestía sencillamente, con un vestido oscuro, pero caminaba con la cabeza erguida, indiferente a las miradas y susurros. Avanzó directamente hacia Víctor Simarin. Él se quedó paralizado, mirando fijamente. Su sonrisa se torció en una mueca grotesca. No podía creer lo que veía. Se suponía que ella estaba en la comisaría, destrozada y derrotada. ¿Qué hacía allí? Mila se detuvo frente a él. El salón quedó en un silencio absoluto.
Sin pronunciar palabra, tomó el micrófono pesado de su mano débil. Se giró hacia el público. Cientos de rostros sorprendidos, curiosos y hostiles, y su voz amplificada sonó clara y firme, como un campanazo. Perdonen que interrumpa su celebración, pero antes de que entreguen este premio, todos ustedes merecen saber sobre qué ha construido realmente su legado el ciudadano honorario del año. A su señal, Igor y Liuda, que habían ingresado por la misma salida de emergencia, comenzaron a distribuir carpetas con documentos entre el alcalde, el fiscal general de la ciudad y varios periodistas prominentes. Este legado, continuó Mila, con voz firme, se sostiene sobre un préstamo fraudulento de 5 millones de rublos, cargado a mi nombre, para cubrir el robo de su hijo. Adrián se levantó de un salto, el rostro contraído por la rabia, pero estaba demasiado lejos. Se basa en el engaño sistemático a mujeres, arrebatándole sus últimos ahorros. La mirada de Mila recorrió el salón. Marina Sokolova, por favor, póngase de pie. En el centro del salón, una mujer pálida pero orgullosa se levantó. Un murmullo recorrió la multitud. Este legado, la voz de Mila, se endureció como acero. Se sostiene sobre el sufrimiento de los enfermos, medicamentos oncológicos vitales que su empresa no entregó a tiempo en los hospitales, desviándolos al mercado negro. El alcalde hojeaba frenéticamente los documentos, su rostro se tornaba más pálido con cada página. Y todo esto, Mila hizo una pausa, fijando los ojos en el atónito Víctor, está confirmado por las verdaderas cuentas offshore de la familia Simarin. Estas me fueron entregadas por una mujer que ya no podía vivir en la mentira ni ser cómplice de estos crímenes. Su esposa, mi suegra, Raiza Simarina, fue el golpe final, letal. El salón estalló. Decenas de cámaras que habían estado filmando la ceremonia se dirigieron hacia Víctor. Los flashes de los fotógrafos relampaguearon como tormenta eléctrica. Víctor permaneció inmóvil, con el rostro pálido. Todo su mundo, su imperio construido sobre engaños y miedo, se desmoronaba ante sus ojos. La estatuilla de ciudadano honorario resbaló de su mano y cayó estruendosamente sobre el escenario. Adrián, comprendiendo que todo había terminado, corrió hacia la salida, pero 2 hombres bloquearon su camino. El mismo capitán y el joven sargento que habían llegado el día anterior. El capitán posó una mano firme sobre su hombro. Ciudadano Simarin, creo que todavía necesitamos acompañarlo a la comisaría. Los destellos continuaban estallando, capturando cada detalle. Víctor derrotado y humillado sobre el escenario, su hijo escoltado por la policía, y los rostros atónitos de la élite de la ciudad. El imperio Simarin se consumía en cenizas, en vivo, ante toda la ciudad. Pasaron las semanas. Mila se encontraba en su apartamento, impregnado del aroma a pintura fresca y a su café favorito. Las cerraduras eran nuevas, pero esta vez las llaves estaban en su bolso. El tribunal había anulado el préstamo fraudulento y el banco, ansioso por silenciar el escándalo, canceló todas las deudas. Había regresado a su oficina en el centro cultural. La orden de traslado a la fábrica textil había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sus colegas, que antes evitaban su mirada, ahora la miraban con una mezcla de respeto, temor y admiración. Su reputación no solo había sido restaurada, sino que se había templado en el fuego, más fuerte que el acero. Mila Babilova ya no era únicamente la empleada amable y diligente. Se había convertido en la mujer que se atrevió a enfrentar el mal, y triunfó. Se acercó a la ventana de su oficina y contempló la ciudad bañada por la luz del sol otoñal. Parecía la misma que hace un mes, pero para ella, había cambiado para siempre. Respiró hondo. Estaba en casa y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente segura. Estaba libre. Y así termina nuestra historia, queridos oyentes. Una historia de traición terrible, pero también de extraordinaria fortaleza de espíritu. De cómo una persona valiente, incluso después de perderlo todo, puede enfrentarse a un sistema entero de mentiras y corrupción. Ahora queda quizá la pregunta más importante. ¿Creen que Mila hizo bien en exponer la verdad públicamente? ¿Debería haber buscado justicia a través de los tribunales en lugar de hacerlo así?
¿O era esta la única manera de alcanzar la verdadera justicia, dadas sus circunstancias? Nos encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué emociones despertaron en ustedes estos personajes? No solo Mila, sino también Reiza, Víctor y Adrián. Si tienen preguntas o curiosidades sobre la historia, compártanlas abajo. Si esta historia los conmovió, apoyen nuestro canal. Denle me gusta a este video y suscríbanse para no perderse nuestras próximas historias. Su apoyo significa mucho para nosotros. Cuídense ustedes y a sus seres queridos. Y nunca dejen de creer en la justicia. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para descubrir más de nuestras historias más cautivadoras.